Hay una palabra en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Aquellos que trajeron Biblia, por favor. Libro de Apocalipsis, capítulo 1 y verso 10. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estas son palabras del apóstol Juan. Él dice en el verso 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Una gran voz como de trompeta. Juan habla de su situación, la situación que él se encontraba. Usted sabe que Patmos es una pequeña isla griega que se encuentra en el mar Egeo. Tiene unos 35 kilómetros cuadrados de superficie, y hoy es una isla muy pintoresca, muy bonita, muy visitada por el turismo. Allí habitan aproximadamente poco más de 3.000 habitantes, pero en época de verano y de turismo se duplica ese número. Y el turismo, por supuesto, la gente que tiene la dicha, la bendición de poder cruzarse a estas pintorescas islas de Patmos, visitan la cueva o el lugar donde estuvo Juan, el apóstol Juan. Claro que Juan no estuvo allí de vacaciones, ¿verdad? En aquel tiempo Patmos no era lo que hoy es, una pintoresca isla turística, sino que era un lugar árido, un lugar rocoso, un lugar desértico, un lugar de destierro. Patmos era una prisión, una suerte de prisión de máxima seguridad, así como Alcatraz. Allí fue a parar el apóstol Juan por causa de su amor, de su fe y de su fidelidad por el Señor Jesús. Usted sabe que todos sus compañeros corrieron la peor de las suertes. Todos los discípulos directos del Señor, los apóstoles, murieron de forma cruenta, perseguidos por el poder romano de aquel tiempo. Dice una tradición, esto no lo dice la Biblia, pero sí las tradiciones de aquel tiempo, que las autoridades romanas también intentaron acallar a Juan, metiéndolo dentro de una gran olla de aceite hirviendo, pero salió indemne, ni siquiera se chamuscó su piel ni ninguno de sus pelos. Entonces dijeron: no nos va a quedar otra que desterrarlo para siempre y dejar que se muera lejos de la familia y lejos de su tierra en Patmos. Ahora, cuando uno lee la historia de Juan, al igual que la historia de los discípulos, uno no puede menos que cuestionarse por qué el sufrimiento, ¿no? ¿Por qué el sufrimiento? Y más que nada nos duele el sufrimiento cuando se trata del sufrimiento o del dolor de aquellos que creemos en el Señor Jesús. Porque a veces por ahí está esa mentalidad de que, bueno, si lo merezco, listo, me la tengo que aguantar. Si soy un pecador, y bueno, será la retribución, será la paga por causa de mi pecado. Pero ¿cuánto nos cuesta entender el sufrimiento y el dolor cuando es por causa de nuestro amor, de nuestra fe y de nuestra fidelidad al Señor Jesús? Amén. Hay momentos donde nuestra fe es probada, donde nosotros por ahí no logramos salir de este laberinto mental. ¿Por qué? Si yo soy fiel al Señor, sufro. ¿Por qué si tengo fidelidad y amor por el Señor tengo pruebas, tengo luchas, tengo aflicciones? Es que por ahí nosotros creemos, falsamente obviamente, es una suerte de mito inconsciente en el colectivo general de los evangélicos o de los cristianos, que cuando venimos a la iglesia se nos terminan los problemas. O venimos a la iglesia y se nos termina el sufrimiento. O venimos a la iglesia y se nos terminan los dolores. Y mucha gente viene con esa expectativa, ¿verdad? Dice: bueno, listo, el Señor me va a multiplicar los panes y los peces, Él me va a sanar porque yo escuché en la radio que Cristo salva, sana y libera.
Él va a hacer todo lo que por años yo no pude lograr. Y yo no digo que Dios no puede hacerlo, porque yo creo en un Dios que puede hacerlo, en un Dios que sana, que salva, que libera, que multiplica, que hace cosas extraordinarias, ¿verdad? Dios quiere y puede hacerlo, pero a menudo Dios permite el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas para que nosotros tengamos una dependencia directa de Él y para agregarle valor en nuestra vida, en el proceso. Patmos representa esto. Patmos representa para Juan su proceso, el lugar donde nadie quiere estar. ¿Quién quiere estar en Patmos? ¿Quién quiere estar en el lugar del dolor? ¿Quién quiere estar en sufrimiento? ¿Quién quiere estar en soledad? ¿Quién quiere estar desterrado? ¿Quién quiere estar lejos de todo? ¿Quién quiere estar por ahí librado a su suerte? Patmos representa eso, el momento de la crisis, el momento del dolor, el momento del sufrimiento, el momento de tu soledad, el momento de tu noche más oscura, la noche del alma, el momento donde llorás en silencio, ¿verdad? Y aunque podrías estar rodeado de gente, aún así te vas a sentir solo porque es tu batalla personal e interior. Patmos representa todo esto. Nadie quiere estar en Patmos. Ni siquiera Juan, indudablemente si uno le hubiese preguntado, hubiese querido estar en Patmos. Pero Patmos representa eso, el lugar donde Dios ha de manifestarse, donde Dios nos va a hablar, donde Dios va a manifestar su gloria, donde Dios se nos va a revelar de una manera especial. ¿Quién podría pensar que en un lugar como este, que en un lugar como Patmos, de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de lejanía de todo, Dios habría de manifestarse a la vida de Juan de una manera especial? Y esta es la palabra que Dios me dio para más de uno hoy aquí, que quizás está en dolor, para más de una madre que está en sufrimiento, para más de un papá que dice, pastor, yo ya no sé más qué hacer, para alguien que viene luchando hace tiempo y dice, yo creo que estoy haciendo todo bien, yo estoy tratando de ser buen padre, buena madre, buen cristiano, de agradar a Dios en todo, de tener una actitud correcta, de guardar mi integridad, pero aún así los resultados no vienen. Yo te quiero decir de parte de Dios que es en tu peor momento donde Dios se va a manifestar, donde Dios se te va a revelar, donde Dios te va a hablar, donde Dios se va a hacer visible, donde Él te va a visitar de una manera especial. ¿Lo crees? ¿De verdad que lo crees? Gloria a Dios. Fue en Patmos donde el Señor Jesús se le presentó a Juan, donde le habló, donde estuvo ahí con él en persona, donde le mostró el cielo, donde le mostró visiones increíbles que ningún otro ser humano vio ni verá hasta la venida del Señor, ¿verdad? Fue en medio de ese sufrimiento, fue en medio de la prueba. Yo quiero decirte de parte de Dios, en medio de tu prueba tú no estás solo, tú no estás sola. Jesús está contigo. Él ha prometido, yo no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el final. Él te va a hablar. Esa voz de trompeta que escuchó Juan es la voz que también en esta noche te va a despertar, te va a levantar, te va a animar, te va a fortalecer, te va a ungir de la cabeza a la planta de tus pies. ¡Aleluya! Ahora, hay un secreto a voces en este pasaje y tiene que ver con lo que el propio Juan relata. Él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es fácil estar en el Espíritu en una reunión como esta, ¿sí o no? Es fácil estar en el Espíritu un domingo con la iglesia colmada. Es fácil estar en el Espíritu cuando estamos con gente de fe, rodeado, gente que nos bendice, nos ora, alabanza, adoración. Pero Juan estaba solo. No había hermanos de la iglesia que pudieran cruzarse a visitarlo.
Hasta ahí no llegaba la radio de la iglesia, ni tampoco tenía la aplicación para mantenerse, aunque sea en fe y conectado. Él estaba solo. Físicamente estaba solo, pero él dice, yo estaba en el Espíritu. ¿Y qué significa estar en el Espíritu? Lo que está diciendo Juan es, yo estaba conectado con el Señor. Yo en ningún momento me solté de la mano del Señor. En mi soledad, en mi tristeza, en mi dolor, fue cuanto más yo me tomé de las manos del Señor. ¡Aleluya! Ahí está el secreto. Aquí está el secreto, ¿verdad? Cuando estamos pasando por momentos muy difíciles, muy dolorosos, cuando estamos pasando por injusticia, cuando estamos pasando por soledad, cuando sentimos que hemos llegado a un punto sin retorno, cuando sentimos que ya no hay más lágrimas para derramar, cuando sentimos que nuestros sueños se acabaron, que nuestro corazón está roto en 1000 pedazos y que no existe nada ni nadie que pueda venir a reconstruirlo, es cuanto más nos tenemos que tomar de las manos del Señor. Es cuanto más tenemos que perseverar en el Espíritu. El enemigo quiere que vos te alejes del Señor, que te alejes del camino, que te alejes de la iglesia, que dejes de orar, que dejes de creer. Pero Juan, en el peor momento de su vida, él dijo, yo estaba en el Espíritu, yo estaba en las cosas del Señor, yo estaba metido en mi mente, en mi corazón, mis emociones, mi vida, toda estaba conectada con el Señor. Y en ese momento de búsqueda, en ese momento de oración, en ese momento de amar al Señor con toda mi fuerza, el Señor se hizo presente, el Señor se reveló, el Señor se manifestó. Yo me di vuelta y ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús, detrás mío. Aleluya. Tú tienes que creer que el Señor nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Él va a estar allí en tu cueva, Él va a estar en tu noche oscura. Si tú permaneces en el Espíritu, si tú permaneces conectado con Dios, el Señor se va a revelar. Él te va a hablar con voz de trompeta. ¿Sabes lo que significa la voz de trompeta en la Biblia? Es voz de autoridad, es voz que resuelve. Y el Señor detrás de esta cadena se te va a presentar para resolver, para levantarse con poder sobre tu situación. Y cuando Dios habla, la situación tiene que callar, el diablo tiene que huir, la enfermedad tiene que salir. Aleluya, los demonios retroceden porque ellos no aguantan, no soportan la voz de la fe, la voz de trompeta, la voz de la autoridad, la voz de Jesús. Aleluya. Entonces, Juan está en una suerte de prisión de máxima seguridad, solo, triste, pero permanece en el Espíritu, no se desconecta con Dios, no decide renegar, quejarse, maldecir el día en que nació, decir, ¿por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios me hizo esto? ¿Qué estoy pagando yo para estar en este lugar? No, él decidió estar en el Espíritu, conectado con Dios. Y de repente, mientras él estaba orando, oyó una voz detrás de él. Cuando se da vuelta, es Jesús. Amén. Jesús mismo descendió a aquel lugar y comenzó a fortalecerlo, a animarlo. Y fíjese lo que cuenta Juan un poco más adelante en el capítulo 4 y verso 1. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, dijo el Señor Jesús.
¡Wow! ¡Es tremendo! Después de esto, hermano, hermana querida, sea fiel al Señor. Está pasando sufrimiento, permanezca. Está pasando por dolor, permanezca. Las cosas no estaban saliendo todavía como usted estaba esperando. Sea fiel al Señor, mantenga su integridad, manténgase en el Espíritu. No solo los domingos en la iglesia, manténgase en el Espíritu, en el trabajo, en la casa. Conéctese con Dios más seguido. Ore. Usted tiene un montón de privilegios que Juan no tenía. Amén. Juan no tenía compañía. Juan no tenía la radio de la iglesia. Juan no tenía alabanzas para poner en un auricular. Juan no tenía nadie que lo visite. Vos tenés iglesia, vos tenés radio, vos tenés al Espíritu Santo, vos tenés gente de fe al lado tuyo. Aleluya, sos un privilegiado. No cortes tu comunión con Dios, mantenete en el Espíritu. Mantenete en el Espíritu. Porque si te mantenés en el Espíritu, se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 4, verso 1. Después de esto miré y vas a ver una gran puerta abierta en el cielo. Amén. Aquellos que se mantienen fieles a Dios en su Patmos. Aquellos que se mantienen íntegros al Señor en medio de la dificultad, Dios les muestra una puerta abierta en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo profetizo en esta noche sobre todos los que han hecho esta campaña con fe. Vas a levantar tu mirada en estos próximos días y vas a ver una puerta abierta en el cielo. Dios te dice: no solo te abro puertas terrenales, yo te abro puertas espirituales, puertas en el cielo, puertas de ministerio, puertas de dones, puertas de talento, aleluya, puertas de cambio, puertas de oportunidades, puertas de milagros resonantes. Hay una puerta que se abre para ti. ¡Oh! Sí, Señor. Y esa voz me dijo: sube, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Cuando uno permanece fiel en Patmos, cuando uno permanece en el Espíritu, Dios te abre puertas en el cielo. Dios te abre oportunidades de oro. Dios te sube. ¿Qué significa? Dios te lleva a un nuevo nivel. Y esta es la segunda palabra profética que tengo para más de uno en esta noche. Detrás de esta cadena, Dios te va a llevar a un nuevo nivel. Vas a crecer, vas a subir, vas a tocar el cielo. Dios te va a llevar a lugares donde nunca antes estuviste. Dios te va a usar de una manera que nunca antes te usó. Vas a experimentar un nuevo nivel de gloria. Alguien que le aplauda más fuerte a esta palabra. Vamos. Sí. Aleluya. Dios le mostró puertas en el cielo. Dios lo hizo subir en el Espíritu a Juan. Y dice: y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Yo quiero orar con ustedes en esta noche, en esta última pasada por el propósito de la puerta, para que al pasar tú tengas la revelación de Juan y Dios te muestre las cosas que van a suceder después de estas. Porque es el deseo de Dios traer tranquilidad a tu vida, traer paz a tu vida, traer confianza a tu vida. Quizás hay personas aquí que se estarán preguntando: ¿pero será que Dios me va a sacar de mi Patmos? ¿Será que después de esto voy a poder tener desahogo? ¿Voy a poder levantar cabeza? ¿Voy a poder triunfar? ¿Voy a poder tener un respiro de tantos problemas? Yo quiero decirte de parte de Dios: cuando estés pasando por esta puerta, Dios te mostrará las cosas
que sucederán en los próximos días. Dios pondrá en ti la paz para que creas que Él está en control. Amén. Y que la victoria final es la victoria de Jesucristo. ¿Sabes lo que significa la palabra Apocalipsis? Revelación. Es la revelación de Jesucristo. Y la palabra revelación significa correr el velo. Muchos, cuando se menciona la palabra Apocalipsis, lo primero que se les viene a la mente es tragedia, sufrimiento, el final, desastres escatológicos en la tierra, todo mal, ¿no? Los temblores, maremotos, es lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero no es eso lo que trata el libro. Cuando tú vas al principio de este libro, de esta revelación, se le llama la revelación de Jesucristo. Capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo. Todo lo que menciona Apocalipsis es lo siguiente: que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores, que no importa lo que estés pasando, no importa lo que la humanidad esté pasando, no importa que vengan tiempos malos por delante, la victoria final es de Jesucristo. Él ya venció, Él ya venció, y su victoria es también tu victoria. Dale un aplauso fuerte al que vive. Aleluya. Te alabamos, Señor. Si usted le está aplaudiendo al Rey Jesús, al que viene pronto, al que ya venció, al que nos visita en Patmos, al que dijo: no te dejaré ni te desampararé, apláudale más fuerte entonces en esta noche. Aleluya. Ponte de pie junto conmigo, por favor.